Señor Gumucio, comencemos por algo grueso, y es que me da la impresión, yo no sé si usted comparte el mismo criterio, de que nunca antes en la historia de la humanidad, y concretamente de la región latinoamericana, los medios de comunicación en general habían sido tan cuestionados por el poder. Le voy a citar el último ejemplo porque esto supera incluso las tendencias políticas. No se trata de que los gobiernos del ALBA, por ejemplo, son los únicos que critican a los medios de comunicación. Tengo aquí a la mano la declaración del presidente Ricardo Martinelli de Panamá, quien ha calificado recientemente a los medios televisivos como rojos y de pacotilla. Ese es el tono más o menos, ¿verdad? Sí, yo creo que en los últimos años estamos viviendo un ataque de un poco de celos de parte de los gobiernos de América Latina y ciertamente no solamente los gobiernos considerados de izquierda con respecto a los medios masivos. Ahora yo quiero poner esto en un contexto, ¿no? Es decir, hay un contexto desde los años 80 de cuestionamiento de lo que son los grandes medios, ¿no? Es decir, recordemos el informe de la UNESCO, el informe McBride, todo lo que es la circulación de la información, etcétera. Pero la diferencia entre ese momento y ahora es que en ese momento se cuestionaban los medios que tenían una cobertura mundial, las agencias de cobertura mundial, todo lo que podía ser un monopolio de la información, los grandes consorcios que de hecho han crecido en estos últimos 30 años, ¿no? Lo que está pasando ahora en América Latina es más bien los gobiernos que antes defendían sus propios medios, los medios nacionales, las políticas nacionales de comunicación, etcétera, están en el ojo, obviamente, de los periodistas, como tiene que ser, en una sociedad democrática, evidentemente, lo que se llama el cuarto poder, es un poder que tiene que, de alguna manera, pedir cuentas, el rendimiento de cuentas a todo lo que son los gobiernos, y eso no les gusta a los gobiernos. Ahora, hay algunas exageraciones, yo quisiera comentar mi propia posición sobre esto, en tanto que periodista y que experto en comunicación. Se ha criticado mucho, por ejemplo, la ley resorte de Venezuela, ¿no? Que se ha dicho que es una ley de censura, que es una ley para acallar a los medios, etcétera. Yo la he leído y francamente yo no he encontrado en esa ley nada que no tenga una ley europea, en el sentido de protección de la infancia, las franjas de horario, etcétera. Yo creo que el problema no está tanto en las leyes, sino en las reglamentaciones que se hacen de las leyes, que es ahí donde los gobiernos de alguna manera pueden incidir en hacer que los periodistas no puedan publicar lo que quieren publicar, ¿no? Y además de eso, la gran diferencia entre lo que está en el papel, las leyes propiamente tal, y la lectura que hacen de eso incluso los gobiernos, porque por ejemplo una de las frases desafortunada en mi manera de ver del presidente Chávez es haber dicho lo que queremos es crear una hegemonía comunicativa en Venezuela. Bueno, eso naturalmente al sector que es opositor al gobierno no le va a gustar. Por supuesto, y eso es lo triste, ¿no? Que hay, por ejemplo, leyes que son interesantes, y yo quiero decirlo francamente, pienso que el sector de la comunicación, el sector de la información, tiene que tener leyes como cualquier otro sector. Es decir, de la misma manera que una fábrica de papel o una fábrica de jabones tiene que responder a ciertas normas de calidad y demás, también el sector de la información. No puede ser un sector completamente desregulado que haga lo que quiera, pero eso tiene que hacerse a través de mecanismos que sean paraestatales, de mecanismos que sean independientes, de mecanismos que no impliquen que una decisión autoritaria de un presidente o de un ministro va a poder establecer una norma de censura, ¿no? Yo lo estaba escuchando y me estaba sonriendo porque a la hora de las confesiones, y como yo también soy periodista y también estudio la comunicación, si se trata de confesiones yo también la comparto. Creo que estamos totalmente de acuerdo. A mí me sorprende muchas veces cuando colegas interesados naturalmente, reclaman que los políticos o que la sociedad no debe meterse en su gestión, como que si estuviésemos, digamos, ubicados por sobre el bien y el mal, hubiésemos sido, digamos, tocados por la mano divina que nos ha otorgado la verdad más absoluta y todo lo que hagamos nosotros es bueno y todo lo que se haga para controlarnos tiene una maldad perversa, digamos, que hay que parar, y eso naturalmente no puede ser. No puede ser que los medios de comunicación sigan aspirando a trabajar desde la más absoluta impunidad.
Totalmente, totalmente. Tiene que haber una regulación, pero tiene que ser una regulación en un marco democrático y, como digo, quizás a través de la creación de un ente independiente con gente de los medios, de intelectuales, las universidades tienen un rol importante a cumplir para resolver los casos que pudiera haber de conflicto, ¿no? En esto de la búsqueda de la equidad, de la participación, del mejor funcionamiento de los medios de comunicación, de la responsabilidad social de los medios, usted sabe que son luchas que a veces no terminan bien. Yo, por ejemplo, cuando usted mencionó esto de los años 70 y los años 80, que recuerdo muy bien porque fue una lucha muy álgida, muy fuerte respecto de la pretensión, ¿verdad?, de crear un nuevo orden mundial de la información, que terminó en un fracaso. Totalmente, totalmente. Y fue muy triste porque era un esfuerzo monumental. Se creó, por ejemplo, en América Latina la ASEI, la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información. Así es. Que dirigía nuestro amigo Carnero. Y pues era una inversión muy grande para la UNESCO, que además se había quedado sin Estados Unidos y sin Inglaterra. Y obviamente en algún momento se dieron cuenta de que no podían competir con las grandes agencias. Ahora, la situación actual, yo creo, hay varias cosas que hay que considerar. Tenemos los medios. Y en muchos países no hay una experiencia de los tres sectores, ¿no? ¿A qué me refiero? El sector de los medios comerciales, que siempre ha existido, el sector de los medios públicos, o del Estado si se quiere, pero con un servicio público, y el sector de los medios comunitarios. Hay países como Ecuador, que está ahorita discutiendo su ley de medios precisamente, donde no había una gran experiencia de medios públicos, solamente habían medios comerciales y medios comunitarios, ¿no? Entonces hay un proceso de aprendizaje. Sabemos que los medios comerciales responden a intereses comerciales, políticos, etcétera. Eso lo sabemos. O sea, ahí de alguna manera lo estamos viendo todos los días en las noticias que publican, ¿no? ¿Cómo hacer para que de alguna manera esos medios tengan también una responsabilidad pública? Porque la tienen, ¿verdad? Cualquier instrumento de la sociedad, más aún un instrumento de información y diseminación de información, tiene que tener una responsabilidad. Ha habido una época en que se creó la figura de los defensores del lector, que todavía hay en muchos diarios. Fue una figura interesante, pero de alguna manera una figura que dependía de los propios directores de los medios, o sea, tenía límites muy grandes. Yo creo que ahora hay un momento muy interesante, y en ese sentido pienso que no es tanto necesario reprimir a los medios, sino más bien analizarlos críticamente, como están haciendo los observatorios de medios, ¿no? Tenemos observatorios ahora en Chile, en Bolivia, en Perú, en México, en Colombia, en fin, hay una serie de observatorios de medios que emiten dictámenes sobre las investigaciones que hacen, sobre la cobertura que hacen los diferentes medios sobre diferentes temas. Yo creo que ese es un sistema muy interesante. Señor Alfonso Gumucio, pero decía usted, sabemos y está a la vista, es cosa de escuchar, de leer, de ver, que los grandes medios comerciales naturalmente obedecen a ciertos intereses tanto económicos como políticos. ¿Y los medios populares no? Los medios populares responden a la comunidad, evidentemente, y los medios del Estado muchas veces responden al Estado antes que al servicio público. Lo ideal es tener medios públicos que tengan la independencia. No, pero yo me refería a los medios populares, porque yo conozco muchos medios populares, y créame que hasta ahora no he encontrado ninguno que pudiésemos tildar de derecha, por ejemplo. No, no hay, porque responden a los intereses de la comunidad, y la comunidad generalmente es una comunidad que se plantea progreso, ¿verdad? Es progresista en ese sentido más general. O sea, yo no diría derecha o de izquierda, yo pienso que los medios comunitarios responden a intereses muy concretos de la comunidad, ¿no? Que es mejorar su nivel de vida, qué sé yo, mejor salud, mejor educación, y en ese sentido son medios que reclaman, evidentemente, reclaman su cuota, digamos, de beneficios que el Estado debería darles y muchas veces no les da. Entonces yo creo que ciertamente hay países donde se los ha criticado por estar al servicio de ciertos partidos políticos, pero yo no los considero entonces medios comunitarios porque no están respondiendo a un colectivo de la comunidad, sino más bien a otros intereses que se han infiltrado. Y que no hay que generalizar. No se puede generalizar. Para mí un medio comunitario es donde la capacidad de decisión está en la comunidad, ¿verdad? Ese es un medio comunitario. ¿Es superable la diferencia
entre lo que son los medios comunitarios y los medios comerciales. No le digo en el sentido de llegar a un acuerdo de qué hacer con los medios, porque cada uno cumple con la misión para la cual fueron creados, pero ¿es superable la controversia tan aguda, tan dramática que se ha visto en América Latina? Hay en ciertos países y en otros no. ¿Qué es lo que pasa? Yo pienso que no hay una oposición entre ambos en el sentido de que cada uno tiene un rol diferente. Son roles diferentes y pueden coexistir perfectamente, al igual que los medios públicos. Lo que ha sucedido en países, por ejemplo en Centroamérica, es que los medios comerciales son demasiado celosos de los medios comunitarios porque creen que están invadiendo su frecuencia. Un tema que de hecho ya no es válido porque ahora con la digitalización ya el tema de las frecuencias ya no viene a ser una excusa, ¿no? Pero hay un tema político y es cierto que a los medios comerciales, por ejemplo de Guatemala, les molesta mucho que haya radios mayas, por ejemplo, radios de los indígenas mayas, porque evidentemente es una voz que ellos no incluyen en sus... Curioso fenómeno tratándose de un país cuya televisión está en manos de un solo propietario que no es ciudadano guatemalteco. Absolutamente, absolutamente. El señor Ángel González, que es mexicano y que vive en Miami, tiene 4 de las 5 estaciones de televisión. Ahora hay una televisión que se llama Televisión Maya, con muy pocos recursos, que está tratando no de competir, pero de hacerse un espacio ahí. Pero más en la radio es donde yo veo una agresividad muy grande de todo lo que es el consorcio, porque Ángel González también tiene una 30 de radios en Guatemala. Este consorcio de radios de la Asociación de Radiodifusores de Guatemala, que es el único país donde yo he visto, por ejemplo, que emitan clips denunciando a las radios comunitarias y exigiendo al gobierno que las clausure, que aprecie a los directores, que se lleve los equipos, etcétera. Esa virulencia en el lenguaje yo no la he visto en otros países, ¿no? Y es una pena que a pesar de que los acuerdos de paz en Guatemala establecen que las comunidades mayas tienen que tener sus propios medios de comunicación, el gobierno no ha podido apoyar esto, facilitar este proceso, porque el sector privado se opone. Y así en otros países, ¿no? Tomo otro aspecto de carácter internacional, ya que estamos tocando diferentes realidades. Señor Gumucio, hubo una época significativa de la historia de América Latina, con o con menor razón, en la cual todos los males se le achacaban y se le siguen achacando de alguna manera al gobierno de los Estados Unidos. Y así como se ha dado en política, en comercio, también se dio en el campo de la comunicación y de la cultura. ¿Sigue siendo tan así hoy día? No creo. Yo creo que la intervención de Estados Unidos era obvia, directa, brutal en los años 60. Evidentemente toda la revolución cubana planteó una posición muy rígida, muy dura de Estados Unidos, que obligó primero a todos los países de América Latina, salvo México, a romper con relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, y evidentemente se tradujo también en golpes militares en todo el continente. Esa triste historia que ya la conocemos y en la cual Estados Unidos tendría mucho cuidado en meterse ahora de nuevo, ¿verdad? Ya la opción militar creo yo que no es una opción y yo creo que la experiencia de Honduras tiene que enseñarnos algo, ¿no? Yo creo que Estados Unidos está siempre presente. Es decir, no vamos a engañarnos y decir que ya no hay agentes de la CIA en las embajadas de Estados Unidos en América Latina, siempre los hay. Pero yo creo que ahora es más un tema de análisis político, de crear alianzas, de tener gente infiltrada en ciertos lugares para manejar mejor información. Yo no creo ya en una intervención tan directa de Estados Unidos en nuestros países, ¿no? Porque además los intereses son relativos. Hay países donde los intereses son mucho más grandes, Colombia es un ejemplo evidente, sí, no lo podemos negar. ¿Y en la comunicación, como yo le preguntaba? Yo creo que la comunicación ahora no tiene intereses directos Estados Unidos en la comunicación, son más las grandes empresas privadas. Ángel González ha estado comprando medios no solamente en Guatemala, ha comprado medios en Chile, ha comprado medios en Argentina, ha comprado en varios países, ¿no? O sea, es más a nivel de los grandes consorcios comerciales que esto está sucediendo, ¿no? O el país, las inversiones del grupo del país en América Latina han sido también grandes, ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho eso, ¿no? Pero muchas veces el lenguaje queda el mismo, ¿no? Porque ¿Y cuán significativo es el hecho de la presencia de estos grandes consorcios internacionales como Ángel González, como Prisa y otros en el continente respecto de la contribución o obstáculo para el desarrollo democrático? Yo pienso que es difícil generalizar, ¿no? Yo creo que ha habido un caso muy claro, que es el caso de Argentina,
¿no? Así, con todo el enfrentamiento que ha tenido la señora Kirchner con el Clarín. En Bolivia se ha dado a través del periódico La Razón, que pertenecía al grupo Prisa, pero creo que era más que todo hipersensibilidad del presidente Morales respecto a lo que se escribía en ese diario, que yo lo sigo con frecuencia y no me parece que hubiera sido injusto o agresivo. Hace 2 o 3 días el presidente Morales ha señalado que no va a permitir que los medios mientan. Es una amenaza un poco gratuita, porque primero, ¿cómo puede ser él para impedir eso, a menos que establezca unas normas que serían muy mal recibidas por el gremio de los periodistas? Y segundo, ¿quién establece qué es mentira, qué es verdad? ¿Verdad? Es decir, es muy difícil meterse a jugar con esos términos. Yo no creo que haya una relación tan directa entre estos medios, grandes consorcios comerciales, y la política de nuestros países, ¿no? Aunque sí, en el caso de Clarín se ha dado de una manera muy evidente, ¿no? Lo cual ha afectado, a propósito de Clarín, la percepción y la evaluación que se hace, tanto dentro como fuera del país, de la nueva ley de medios de comunicación, porque ha estado enturbiada, ¿verdad?, por esta tremenda controversia entre el Poder Ejecutivo y este poderoso medio de comunicación. Absolutamente, y es una pena, porque la ley no es una ley, mala ley, es una ley interesante, pero el conflicto que se desató con Clarín fue muy politizado, y Clarín se encargó además de politizarlo y de llevarlo a un nivel internacional, y ha contaminado, como usted dice, todo lo que es la ley y los intentos de normar y regular la actividad de los medios, pero dentro de ciertos cánones de democracia. Y así como le he preguntado de los Estados Unidos y hemos tocado de paso al grupo Prisa, que es español, me gustaría saber si usted tiene la impresión que de alguna u otra manera hay intereses europeos respecto del fenómeno de la comunicación en América Latina, exceptuando naturalmente ustedes una visita a Radio Nederland. No, yo francamente no creo que haya intereses políticos de Europa de penetrar los medios en América Latina. No creo. Francamente, insisto, creo que son simplemente movidas de expansión comercial que se están... Son otros poderes los que se mueven en torno a esta cuestión. Sí, es más que todo la expansión comercial, ¿no? Evidentemente. Sí, yo no creo que haya una intervención política. Y para hablar de Radio Nederland, pues creo que Radio Nederland es una prueba de que no hay un interés de influenciar políticamente a la región. Si los programas de Radio Nederland lo prueban, ¿no? Día a día. Pretendemos en ese sentido efectivamente ser lo más pluralistas posible. Ahora, volviendo al comienzo de nuestra conversación, usted sabe que uno de los informes más célebres de los últimos 10 años es el del año 2004 del PNUD, en el cual justamente se habla de la necesidad de poner atención sobre el papel de los medios de comunicación, porque afectarían a las relaciones con el Estado y en consecuencia a la calidad democrática de la región. Esa fue una campanada bastante significativa, más allá de las valoraciones que podamos hacer. Es dable imaginar que las medidas que se han tomado, usted ha nombrado a los observatorios de la comunicación, a las veedurías que existen en América Latina, ¿en ese sentido vamos por el buen camino para encauzar el río? Yo creo que sí, es decir, vivimos en casi toda América Latina tiempos democráticos, es decir, es imposible que aunque haya leyes de comunicación se empiecen a usar medios de coerción del Estado hacia los medios de información o de difusión. Creo que la sociedad civil es la respuesta, ¿no? Es decir, ya hubo un análisis, todo esto de los observatorios responde un poco a las críticas que se hicieron, como decíamos antes, desde la época del informe McBride. En una etapa posterior ha habido intelectuales como Ignacio Ramonet, que ha hablado de la necesidad de crear un quinto poder, porque el cuarto poder estaba demasiado próximo e influenciado por la política y el comercio, y un poco como respuesta a estas posiciones que hemos tenido muchos de nosotros analizando el tema de los medios de información, es que nacen los observatorios, ¿no? Es decir, la respuesta de la sociedad civil frente justamente a los riesgos que representan. Viene a llenar un vacío. Claro, viene a llenar un vacío que los defensores del lector no podían llenar. En cambio ahora son grupos de intelectuales, de académicos, etcétera, que analizan a ver cómo están cubriendo los medios en este país el tema del racismo, cómo están cubriendo el tema de la mujer, cómo están cubriendo el tema electoral, por ejemplo, tan importante, ¿no? Y esos análisis yo creo que tienen una doble función. Por un lado, educar a los medios,
Porque tenemos que ver también que dentro de un medio, así sea comercial o que sea, hay periodistas, hay colegas nuestros que tratan de hacer bien su trabajo, que sufren además las influencias, muchas veces la autocensura, la censura de su jefe de redacción, de su director, eso existe, todos lo sabemos. Entonces, de alguna manera, estos observatorios también son un apoyo para ellos, para poder desempeñar su trabajo de una mejor manera, para que los dueños de medios y los jefes de redacción sepan si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Y del otro lado es una educación para el público, es una educación para el lector, es una educación para el radioescucha, ¿verdad? Que me parece muy importante. Es un rol importante el de los observatorios. El señor Alfonso Gumucio es periodista boliviano, experto en comunicación para el desarrollo, experto en medios de comunicación populares en América Latina. Yo le agradezco muchísimo la visita a los estudios centrales de Radio Nederland. Yo agradezco a Radio Nederland y a José Cepeda, evidentemente.